Bien, ese es el tipo de resistencia ambiental que tiene aplicación, ¿ya? Pero aquí viene, digamos, no vamos a decir lo más importante, sino que también las bacterias se hacen resistentes por otros mecanismos, ¿ya? Y aquí sí quiero que, terminando la clase, esto quede claro, ¿ya? Porque no está bien que no tengamos los conceptos de resistencia, ¿ya? Siempre hablan resistente, 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 pero ¿cómo es pues que se hacen resistentes? O sea, ¿a qué se refiere ese término resistente? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto primero quiero que vean. Esta es una de las primeras láminas que se ha mostrado, ¿ya? Atiendan bien, ¿ya? Ustedes van a seguir conmigo la secuencia. Membrana celular, ¿sí? O perdón, pared celular. Adentro, membrana celular. Ahora sí, ¿sí? Pared, membrana. ¿Qué cosa era esto de que estaba de verdecito? El antibiótico que ingresaba, en este caso el beta-lactámico, ¿sí? Ingresa. Al ingresar debe de interaccionar con las PBP. Después de interaccionar con las PBP, en ese momento es posible de que se inhiba la síntesis de pared. Si esta interacción no se da, no hay mecanismo de acción. Por lo tanto, la bacteria se hace resistente. ¿Se entiende? Ya. Entonces, la bacteria sabe cuáles son los mecanismos, ¿ya? Y la bacteria sabe de que si impide esta interacción, va a lograr éxito y se va a transformar en una bacteria resistente a ese antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Importante el concepto de las PBP, proteínas ligadoras de penicilina, por nombre, por etimología, que en realidad estas proteínas son de varios tipos y lo que hacen es unirse a beta-lactámicos en general. Podría llamarse proteína ligadora de beta-lactámicos, no proteínas ligadoras de penicilina, pero así se abrevian, PBP. Lo que estamos señalando en este momento son los antibióticos, es el beta-lactámico que ingresó. ¿Qué tiene que hacer este beta-lactámico para que se produzca el mecanismo de acción? Debe de interaccionar, ¿sí? Interacción beta-lactámico, PBP. Si eso sucede, recién es posible que se dé el mecanismo de resistencia o el mecanismo de acción del antibiótico que conocemos, o sea, la inhibición de la síntesis de pared celular, ¿ya? Entonces, esto la bacteria lo sabe, ¿ya? Esto la bacteria se ha dado cuenta hace mucho tiempo y ha inventado mecanismos para evadir esta acción de los antibióticos. Y eso se llama resistencia bacteriana, ¿ya? Eso se llama resistencia bacteriana. Bien, entonces estábamos acá, entraba el antibiótico. ¿Qué harían ustedes si fueran los asesores de la bacteria para que la bacteria se haga resistente? ¿Qué le dirían? Si fuera posible comunicarse con la bacteria y ustedes fueran sus asesores, les paga un sueldo para no morirse. ¿Qué le dirían? Ya entró el antibiótico. ¿Qué le dicen? Para evitar que lleguen a las PBP. ¿Qué podría hacer la bacteria? La lógica que me dice, ¿podría yo destruir este antibiótico antes de que se junte? Sí, eso es una posibilidad. Lógico, ¿no es cierto? Y esto que estoy poniendo como Pacman, ¿qué cosa es? Son componentes ¿será del antibiótico o de la bacteria? De la bacteria. ¿Qué está haciendo qué? Atrapar a las moléculas de antibiótico, evitando de que lleguen a las PBP. Y estos Pacman vienen a ser las beta-lactamasas. ¿Ya? Van a captar al beta-lactámico antes de unirse a las PBP. Y si logran hacer eso, la bacteria se hizo resistente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces no hay interacción con las PBP. Ese es un mecanismo interesante. Pero ¿qué pasaría si este antibiótico es demasiado veloz? Por poner un ejemplo. O sea, no es tan lento que se deja capturar por las beta-lactamasas. O sea, es una bala. Llega y de inmediato reconoce a las PBP. ¿Funcionarían las beta-lactamasas? No, ¿no es cierto? Probablemente tendrán muchas beta-lactamasas acá, pero no servirían de nada porque el antibiótico les va a ganar. Entonces, ¿qué harían? ¿No se les ocurre modificar a sus PBP? Claro, si yo modifico las PBP, no interesa que el antibiótico sea veloz, va a llegar y no va a encontrar a nadie, por lo tanto, no se va a dar esta interacción y eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, ¿qué hace? Modifica sus PBP. Y al modificar las PBP, el mecanismo de acción no se da, ¿ya? Chao interacción y por lo tanto chao mecanismo de acción. O fabrica beta-lactamasas o modifica sus PBP. Sí se entiende, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Ustedes van a encontrar en la literatura modificación de las PBP.
van a encontrar adquirió una nueva PVP, ya saben a lo que se refiere, ¿ya? O van a encontrar también el término de beta-lactamasas, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento las bacterias usan beta-lactamasas y en qué momento las bacterias modifican sus PVP? No es al azar. Vamos a regresar al concepto inicial, ¿ya? Entonces es beta-lactamasas y esto es modificación de PVP. Eso sí está claro, creo, ¿sí? Ya vamos a regresar al concepto inicial. ¿Qué tipo de bacteria era la que tenía su pared más elaborada, más estructurada? Por eso les digo, todo sirve. Los gram negativos, ¿sí? Los gram negativos, perfecto. Mientras que los gram positivos tenían un espacio periplásmico escaso, corto. Ya, entonces yo les voy a preguntar algo más. ¿Qué tipo de bacteria puede almacenar mayor cantidad de beta-lactamasas en su espacio periplásmico? ¿Un gram negativo o un gram positivo? El gram negativo, porque tiene tremendo espacio periplásmico, puede juntar centenares, millones y lo que quiera de beta-lactamasas. En cambio, el gram positivo tiene un espacio periplásmico muy corto en comparación a los gram negativos, por lo tanto, la cantidad de beta-lactamasas que va a poder almacenar es mínima, ¿no? O sea, eso es simplemente anatomía de la bacteria. Entonces, les podría preguntar algo más. ¿En qué tipo de bacteria es más rentable para la bacteria tener beta-lactamasas? ¿Los gram negativos o los gram positivos? Los gram negativos. En cambio, los gram positivos ya no tienen mucha chance con las beta-lactamasas. ¿Qué le queda al gram positivo? Modificar sus PVP. Y de ahí viene una pregunta de examen, ni siquiera de lo que van a dar, sino hasta incluso de posgrado. ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia en las bacterias gram negativas? Y la respuesta es beta-lactamasas. Por lo que ustedes mismos me están contestando. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Ya? O sea, es simplemente recordar la estructura anatómica. Porque si solamente vamos a memorizar el principal mecanismo de resistencia de bacterias gram positivas es modificación de PVP y el principal mecanismo de resistencia en gram negativos es beta-lactamasas, solo estoy memorizando. Pero no le estoy dando una razón, un sustento, así sea visual. ¿Ya? Y ese sustento visual es el que me va a ayudar a mí. Bien, entonces miren, ingresa el antibiótico por las porinas, tal como habíamos comentado, pero al ingresar tiene que viajar todo esto todavía antes de llegar a las PVP. La bacteria sabiamente acumula gran cantidad de beta-lactamasas, hidroliza el antibiótico antes de que lleguen a su destino. Por lo tanto, el mecanismo de acción no se da y la bacteria se hizo resistente. ¿Ya? Eso hacen los gram negativos. Los gram positivos no tienen mucha chance con las beta-lactamasas. Su espacio periplásmico es tan corto que cuando ingresa el antibiótico tiene enfrente a la PVP. Apenas ingresa ya lo está viendo. ¿Qué tiene que hacer? Modificar. Al modificar engaña al antibiótico. El antibiótico llega y no se une porque no lo reconoce. Y cuando eso sucede, se hace resistente también. Entonces, en base a este concepto, el mecanismo de resistencia más usado por los gram positivos, que es lo mismo a decir, el principal mecanismo de resistencia en gram positivos es modificación de PVP. Les podrían preguntar, el principal mecanismo de resistencia del Enterococo faecium es gram positivo, modificación de PVP. Del Staphylococcus aureus, modificación de PVP. De los estreptococos también. Principal mecanismo de resistencia de Escherichia coli, de Klebsiella, de Proteus, de Serratia, de Acinetobacter, de Pseudomonas y etcétera, todo lo que quieran, beta-lactamasas. Son gram negativos. Tienen más chance de acumular. Está claro. Ahora, acá hay otro concepto más que para mí es importante. Y voy a darme la libertad de tomar ese concepto que les he dicho hace un instante. Beta-lactamasas. Cuando les dicen amoxiclavulánico, o sea, amoxicilina más ácido clavulánico, es amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasas. Así nos han enseñado, ¿no? Al menos a mí así me han enseñado. ¿Ya? Y cuando yo uso ampicilina más sulbastán, también es una penicilina más un inhibidor de beta-lactamasas. Y cuando uso piperacilina con tazobactam, también es lo mismo. Cefoperazona con sulbastán también es lo mismo. Pero ojito, ojito. ¿A qué me refiero al decir beta-lactamasas? ¿Cuántos antibióticos están dentro de los beta-lactámicos? ¿Están todas las penicilinas? ¿Están todas las cefalosporinas? ¿Están todos los carbapenens? Y están, bueno, el 21, el Aztreonam en los monobactámicos. ¿A cuál de esos beta-lactámicos destruyen las beta-lactamasas? ¿A todos? ¿A algunos? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Primero vamos a ordenarnos. Lo que estamos mostrando aquí son, ¿qué cosa? Beta-lactámicos, ¿no? Penicilinas. Aquí estarán todas las penicilinas y habrá una clase de antibióticos
O sea, están las penicilinas naturales, están las penicilinas semisintéticas, las de espectro reducido, las de amplio espectro y las asociadas a inhibidores de penicilinasa. O sea, todo lo que es penicilinas. Luego vienen cefalosporinas desde primera, segunda, tercera y cuarta. Ahora existen las de quinta incluso, ¿no? Pero las de quinta tienen otro tipo de acción, ya lo vamos a ver. Y vienen los carbapenems. O sea, está de la mínima a la máxima generación de betalactámicos. Ya, entonces, esas betalactamasas que han visto, esto que han visto, cada cosita de aquí, ¿destruyen qué? Al antibiótico, ¿sí? ¿Ya? ¿Pero a qué antibiótico? Vamos a ver. Puede ser que esa betalactamasa se encargue de destruir, de hidrolizar solo penicilinas, por ejemplo. Se llamará penicilinasa. O puede ser que esa betalactamasa de la bacteria no solo hidrolice o destruya penicilinas, sino de repente se le ha ocurrido también cefalosporinas de primera y de segunda. Le llamaré penicilinasa, ya no, ¿no es cierto? Ya no puede llamarse igual. ¿Ya? Entonces se llamará betalactamasa de espectro ampliado, abreviado BLEA, ¿ya? Betalactamasa de espectro ampliado. Entonces más o menos así ha sido la secuencia, ¿no? O sea, primero fabricamos las penicilinas, las bacterias contestan produciendo penicilinasa. Luego fabricamos cefalosporinas, aparecieron las de primera, ¿no? Y ya habían betalactamasas que también destruían lo mismo. Fabricamos las de segunda y esa misma podía destruir las de segunda también. Cuando aparecieron las de tercera, se libraban. Ajá, entonces las de tercera eran una genialidad porque las betalactamasas no podían con ellas por un tiempo. Al cabo de unos cuantos meses, años de usar los antibióticos, aparecen nuevas betalactamasas que hidrolizan no solo penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda, sino se van hasta tercera y cuarta generación. Ya no se llamarán penicilinasas ni betalactamasas de espectro ampliado, sino betalactamasas de espectro extendido. A eso se le llama BLE. ¿Ya? Y seguramente lo van a oír, lo van a escuchar y lo van a leer más de una vez, ¿ya? Independientemente de la especialidad que elijan, porque las BLE son pan de cada día en los hospitales hoy en día, ¿ya? Entonces, ¿qué quedaban? Los carbapenems. No hay problema, yo uso meropenem, pues, y todo lo demás me lo llevo en cuenta. Claro, eso es al inicio. Basta que tú expongas a la bacteria a un antibiótico, tarde o temprano, es solo cuestión de tiempo, va a hacer resistencia. Esté bien o esté mal usado el antibiótico. Si está mal usado es más rápido. Si está bien usado demorarás un poco más, pero igualito va a llegar a hacer resistencia. ¿Ya? Entonces, habrá betalactamasas que te hidrolizan todito, desde penicilinas hasta carbapenems, y su nombre son carbapenemasas. ¿Ya? Ojo, no estamos hablando de la clasificación, esto es una cosa mucho más compleja, pero el concepto sí quiero que lo tengan. Creo que queda claro que al decir betalactamasas es un término muy amplio. Betalactamasas se refiere a las penicilinasas, a las de espectro ampliado, a las de espectro extendido, a las carbapenemasas. Todo eso es betalactamasas. Pregunta: si yo tengo amoxicilina con ácido clavulánico y me dicen que el ácido clavulánico es un inhibidor de betalactamasas, ¿significa que con un amoxiclavulánico yo podría tratar una bacteria que tiene carbapenemasa? ¿Creen? O sea, una bacteria que hidroliza, que destruye carbapenems, ¿lo podría tratar con amoxiclavulánico? ¿Creen ustedes? Ya me entran las dudas, ¿no es cierto? Entonces, cuidadito, el término inhibidor de betalactamasa está mal escrito y mal entendido también. ¿Ya? Debería llamarse inhibidor de penicilinasa. O sea, quiere decir que solamente sirve para esto. Para todo lo demás, nada. ¿Ya? O sea, cuando yo uso un amoxiclavulánico, me estoy librando de penicilinasas para que pueda funcionar la amoxicilina. Pero si la bacteria tiene betalactamasa de espectro ampliado, ya no sirve. Si tiene espectro extendido, peor. Y si tiene carbapenemasa, no existe. ¿Ya? Entonces, clavulanato o ácido clavulánico, sulbactán o tazobactán, ¿qué son? Inhibidores de penicilinasa. No son inhibidores de betalactamasas, porque inhibidores de betalactamasas es un término muy amplio. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que acordarse. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que acordarse. Porque si no, se van a quedar con el concepto erróneo de que, ya usa amoxiclavulánico porque como tiene inhibidor de betalactamasa, te soluciona. No te soluciona todo. Solamente es para la penicilinasa nada más. ¿Ya? Para lo demás no sirve. Ya, y este tipo de bacterias las tenemos en nuestro medio por montones. ¿Ya? Por montones. Entonces, esto es casi pan de cada día en el ambiente intrahospitalario, y también hay trabajos que demuestran que esto ya es realidad en la comunidad, sobre todo hasta aquí, hasta
beta-lactamasas de espectro extendido. Hay trabajos que han publicado en Colombia, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo porque es una realidad parecida a la nuestra, donde se ha descrito carbapenemasas en infecciones de tracto urinario de inicio comunitario, ¿ya? ¿Y cuál es el principal antecedente para tener este tipo digamos, de enzimas en las bacterias? Es el uso de antibióticos. O sea, cuando se pregona no uses por gusto antibiótico, no es una gracia, o sea, en realidad sí lo es. Hace 30 años, cuando nuestros docentes todavía seguro estaban enfrentando a los más incipientes de este tipo de enzimas, parecía pura filosofía, ¿no? No uses por gusto antibióticos, etcétera. Cuando me tocó a mí aprender, ya la cosa era seria. A ustedes ya es mucho más. Ya esto ya no es una broma. No se puede usar por gusto los antibióticos. O sea, hay que definir bien. El diagnóstico de un cuadro infeccioso tiene que ser preciso. Ya, entonces, este es el panorama de las beta-lactamasas. ¿Patrimonio de quién es? De los gram negativos. ¿Ya? Gram negativos. Tradicionalmente les han dicho, el estafilococo es el que produce beta-lactamasa, cierto, el estafilococo, pero produce penicilinasa, nada más. ¿Ya? Lo que produce el estafilococo es penicilinasa, por eso amoxiclavulánico sirve en el estafilococo. El clavulanato se lleva la penicilinasa y la amoxicilina actúa sobre el estafilococo. Pero beta-lactamasas de espectro ampliado o de espectro extendido o carbapenemasas, eso es de los gram negativos. ¿Quién produce eso? Ya no es el estafilococo, lo produce E. coli, lo produce Klebsiella, lo produce Proteus, lo produce Serratia y todo lo que conoce. Bueno, sigamos. De esas beta-lactamasas, la que más nos preocupan es esta que está de rojo, beta-lactamasa de espectro extendido, ¿ya? Esas son las beta-lactamasas más, vamos a decir, más problemáticas, ¿ya? Acuérdense, si digo esto, aquí no funciona la ceftriaxona, no funciona ni el cefepime, no funciona la cefuroxima, no funciona absolutamente nada, ¿ya? Solo funcionarían carbapenems. Y si tiene carbapenemasa ya no funciona nada. Bueno, entonces acá tenemos de esas beta-lactamasas de espectro extendido. Cuando les digo de espectro extendido, de inmediato viene a mi memoria que son beta-lactamasas que hidrolizan penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. En esas beta-lactamasas de espectro extendido hay dos grupos que hay que diferenciar. Las BLE, propiamente dicha, o sea, beta-lactamasas de espectro extendido, y otro tipo de esas mismas características que se llaman AMC. O sea, la enzima se llama AMC. ¿Ya? ¿Y por qué es importante que lo diferencien? Por lo menos el concepto. Lo que sucede es que las BLE son adquiridas. Me explico mejor. ¿Existen Escherichia coli que puedo tratarlo con amoxicilina? La respuesta es sí. Hay Escherichia coli que son sensibles a todo, ¿no? Puedo tratarlo con amoxicilina. Pero habrán también Escherichia coli que no puedo tratarlo ni con carbapenems, porque ha adquirido una carbapenemasa. ¿Qué significa? Que las BLE son adquiridas. No nace con eso la bacteria. Y si quiero hacer diferencia, significará que las AMC son cromosómicas. Con esa resistencia nacen las bacterias, sin necesidad de exponerse a los antibióticos. Bien. ¿Y qué bacterias están aquí en este grupo? Son nombres un poquito raros, ya, pero se los voy a dictar para que lo tengan presente. No vaya a ser que en algún momento les pregunten. Entonces, beta-lactamasas de espectro extendido, cromosómicas, significa que con eso nace la bacteria, aún nunca se haya expuesto a un antibiótico, ya nace con esa capacidad. Uno de ellos es Aeromona, ya, así se llama, Aeromona. El otro nombre es Morganella, Aeromona, Morganella, Providenza, es otro tipo de género de bacteria, Citrobacter, nombres un poquito raros, ¿no? O mejor dicho, no muy comunes. Citrobacter, Enterobacter, Serratia. Ya, esas son las bacterias que tienen AMC cromosómico. ¿Qué significa que tengan AMC cromosómico? Significa que si ustedes, por ejemplo, toman un hemocultivo y el de laboratorio les dice, ha crecido Serratia, basta que me den ese nombre. Y yo digo, ajá, no puedo usar cefalosporinas de tercera. No necesito que me digan si es sensible o resistente. Basta que sea Serratia. Ya tiene cromosómicamente la resistencia hasta cefalosporinas de tercera.
¿Se entiende? Porque si les dicen ha crecido E. coli, yo todavía esperaría. ¿Y esa E. coli qué resistencia tiene? ¿Es sensible a amoxicilina? ¿O es resistente a ceftriaxona? O sea, porque todavía hay que hacerle su estudio. Ya, en cambio, en las cromosómicas ya no es necesario. En ese grupo de nombres medio raros, las bacterias nacen con la resistencia. ¿Ya? Nacen con la resistencia. Pero hay otra diferencia. Las BLE, miren, las BLE, o sea, las beta-lactamasas de espectro extendido, dan resistencia a primera, segunda, tercera y cuarta generación de cefalosporina, ¿no es cierto? En cambio, las AMC es hasta tercera. Quiere decir que las de cuarta sí se pueden usar. O sea, en una Serratia yo puedo usar cefepime. En una Morganella yo puedo usar cefepime. ¿Ya? En una Aeromona puedo usar cefepime. En una Providencia puedo usar cefepime. ¿Ya? En cambio, cuando es BLE, va hasta cuarta generación. No sé si se está entendiendo lo que estoy comentando. ¿Ya? No digo que les esté quedando ya en la memoria, sino que se entiende suficiente porque eso lo tienen que repasar un poco. Bien. Esto también es importante. Ambos grupos tienen corresistencia. ¿Qué significa? Que cuando yo aíslo una bacteria de este tipo, ¿ya? Los aminoglicósidos, las quinolonas, las tetraciclinas y las sulfas, así digan sensible, son también resistentes. Si dice sensible, es una sensibilidad in vitro, de laboratorio, que no se puede extrapolar a in vivo. O sea, ¿cuál es el principal error que se comete? Se los digo en forma práctica. Hemocultivo del paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, que salió Serratia. Para colmo dice sensible a ceftriaxona, y le dan ceftriaxona. No. Si es Serratia, tiene AMC, cromosómico, desde que nace. Por lo tanto, hasta tercera generación, chao, así me diga sensible el antibiograma. Eso es lo que quiero decirles. O sea, el antibiograma no es mirar dónde dice S de sensible y R de resistente y de ahí elegir de las S de sensible. Eso lo puede hacer cualquiera. Ya nosotros tenemos que lecturar, es como lecturar un AGA. ¿Ya? Y hay que aplicar nomás pequeños conceptos, no es muy complicado. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si dice amikacina sensible, no le creo, porque sé que hay corresistencia. Si dice levofloxacino sensible, no le creo. ¿Ya? Doxiciclina sensible, no le creo, ni cotrimoxazol sensible, no le creo. Ya, así es la cosa. Sin embargo, las cefalosporinas de cuarta sí se pueden usar. ¿Ya? Y los carbapenens también. Son las dos armas que nos quedan para tratar esto de acá. ¿Sí se entiende? Perfecto, vámonos al otro lado. Las BLE. ¿Ya? Las BLE, ¿dónde van a presentarse? Fundamentalmente en E. coli, en Klebsiella, en Proteus. Claro, en todos los gram negativos, pero en esos tres es donde más hay. ¿Ya? E. coli, Klebsiella, Proteus. En esos tres es donde más existe. A diferencia de las AMC, las BLE son adquiridas. ¿Sí? Son adquiridas. ¿Qué significa que son adquiridas? Que cuando me dicen hemos aislado una Klebsiella pneumoniae, yo tengo que decir ¿y qué patrón de resistencia tiene? ¿Sensible a qué cosa es y resistente a qué? Ya, o sea, ahí tengo que informarme. Pero si me dicen es una Serratia o es una Aeromona, ya no tengo problemas. Yo ya sé a qué cosa es resistente porque es cromosómico. Aquí no es cromosómico, aquí es adquirido. La corresistencia es igualito, con el mismo concepto, y lo que vamos a utilizar es carbapenens como alternativa terapéutica. Entonces, fíjense, donde existe beta-lactamasas de espectro extendido, lo único que nos queda, si observan bien, es carbapenens. ¿Ya? Pero si la bacteria se le ocurre adquirir o fabricar una carbapenemasa más, chao, no hay nada. Y la ciencia no ha inventado algo para tratar eso. En gram positivo sí hay alternativas. Acá no. ¿Ya? Acá no. Y no es que sea en el Perú, en general, en ninguna parte del mundo. O sea, tenerlo presente, ¿ya? Bien, entonces, aquí redundamos más o menos en lo que hemos comentado. ¿Qué cosa era los AMC? Resistencia cromosómica. Cromosómica. ¿Ya? Ahí está Aeromona, está Morganella, los nombres que hemos dado, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, ya lo han anotado, ahí lo tienen. Y las BLE, ¿ya? O sea, hasta cuarta generación, la resistencia no es cromosómica, es adquirida. ¿Ya? O sea, vale decir, habrá algunas E. coli, algunas Klebsiellas, algunos Proteus, que no tengan ningún tipo de beta-lactamasa y habrá algunas que puedan tener estas. Porque algunas las adquieren, algunas no. Estas no, desde que nacen, desde que me dicen es una Providencia, yo asumo de que tiene esa resistencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa es esto de aquí? Esto es importante, ¿ya? Esto es el método laboratorial, ya que estamos en microbiología,
Este es el método laboratorial mediante el cual nosotros detectamos la presencia de la beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Ya? ¿Cuál es el método para detectar BLE? Con todo el concepto que significa BLE. BLE significa beta-lactamasa de espectro extendido. Hidroliza, penicilinas, ¿qué más? Cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Dónde lo encuentro? E. coli, Klebsiella y Proteus, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Y de aquí nace también un error en la interpretación. Yo me doy cuenta en el laboratorio, y lo menciono porque como estamos haciendo microbiología tenemos que recordar, ¿ya? Mediante el TET de clavulanato, así se llama. O sea, el TET de clavulanato es el que me confirma la presencia de la beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Ya? TET del clavulanato, así se llama. O test del ácido clavulánico, si quieren, pues. ¿Ya? Test de clavulanato o test del ácido clavulánico. Entonces, en el laboratorio, ¿qué se hace? Mírenlo acá. Cuando yo siembro, esta es una placa, ¿no? Se supone que es una parte de una placa, es todo un círculo la placa, ¿ya? Y en ese agar yo siembro la muestra para que crezca la bacteria. Y cuando ya ha crecido la bacteria en unos días, le agrego discos de antibiótico. Esto, por ejemplo, es una cefotaxima. Cuando no forma halo alrededor, ¿qué digo? Que es resistente. Porque si forma halo, significa que este antibiótico está destruyendo las bacterias a su alrededor y ese halo significa entonces que son sensibles a cefotaxima. Ya, entonces aquí yo veo cefotaxima. ¿Y qué dice con cefotaxima? ¿Sensible o resistente? Resistente, ¿sí o no? Porque no forma halo, miren. Por eso tienen que observar. Cefotaxima, resistente. ¿Ya? Resistente. ¿Y qué cosa es la cefotaxima? Cefalosporina de tercera generación. Entonces, ¿la beta-lactamasa de qué tipo será? ¿De espectro ampliado o de espectro extendido? De espectro extendido, ¿sí? Entonces yo necesito comprobar si será realmente de espectro extendido. ¿Y qué cosa ven aquí? ¿No ven algo parecido? Es la misma cefotaxima que le han agregado ácido clavulánico. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se lectura esto? ¿Resistente o sensible? Cuando forma halo, sensible. Pero cuidadito, esto es en laboratorio, esto es in vitro. Este es el principal confusor para quienes no quieren leer resistencia bacteriana. Porque esto el laboratorio lo reporta. Te dice, amoxiclavulánico es de sensible. ¿Ya? Y cuando no captamos la idea, ¿qué decimos? Ah, ya, pues ahí dice sensible, yo le he dado. Está bien, se ha muerto, pero yo le he dado, he intentado porque ahí decía sensible, estamos usando mal. Ese resultado es in vitro. Porque ya saben que el clavulanato es un inhibidor de ¿qué? De penicilinasa nada más. ¿Ya? En el laboratorio así funciona. ¿Ya? In vivo esto no se da. Pero eso sirve para decir, esto es una BLE. ¿Por qué? Porque al antibiótico le he agregado clavulanato y in vitro me ha dado sensible. Y fíjense, aquí es lo mismo. Aquí es septacidima. El halo es muy pequeño para decir que sea sensible. Por lo tanto, asumimos que es resistente. Pero si esa misma septacidima le agrego clavulanato, el halo crece. ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede en laboratorio, el personal del laboratorio debería de reportar BLE positivo y no decirte amoxiclavulánico sensible. Porque si no todos conocemos el tema, vamos a confundirnos y vamos a dar un tratamiento erróneo. ¿Ya? Sí se entiende, creo, lo que les estoy diciendo. ¿Ya? El test de clavulanato sirve para verificar, para comprobar o para dar un diagnóstico definitivo de beta-lactamasa de espectro extendido. Muy bien.